días tengan todos ustedes. Este sabadito, frío, pero no tan frío, no está tan frío como otras veces. En esta semana hubo días en que nomás asomaba uno la nariz y ya se le había congelado. No, afortunadamente está frío, pero se aguanta. De todos modos, si no quiere usted enfriarse, pues no salga, espérese tantito, oye este programa, y como termina alrededor de las 10, pues bueno. Así que nos preguntan, ya estamos entrando y ya nos preguntan sobre la casa del Alfeñique. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora el sabadito hay que estar contentos, no hay que asomarse. Como eso termina por ahí de las 10, pues ya sale usted y ya el sol está más fuertecito, ya tranquilamente a lo que tenga que hacer. Bueno, sin más, es que don Mauricio Sánchez nos está preguntando sobre Antonio Morales, que era dueño de la casa de Alfeñique. Pues era un herrero muy rico y pues ya estaba grandecito, y de pronto se dio cuenta de que había una muchacha de nomás los bigotes por ahí, pero mucho más joven que él. Dice la historia que él pues ya tendría sus 50 y tantos, casi 60, y la muchacha apenas tendría como 19. Pues era un atentado, pero le gustó, y así se acostumbraba a casar a viejitos con jóvenes. Y bueno, pues porque casi siempre estos matrimonios eran designados por los padres, por no decir de conveniencia. Te conviene ese señor, mira, es un señor ya muy serio, ya vivió, entonces ya se va a portar bien en su casa. Sí, chucha tus calzonzotes, pero pues así se acostumbraba. Y otro poquito porque mira, tiene su buena lana. Pues este era el herrero más famoso de Puebla, y todos los balcones así de esa época, estamos hablando de finales del siglo XVIII, pues casi se hacían en su herrería, de tal manera que tenía una lanísima. Y bueno, finalmente fue a hablar con los padres de la muchacha, y ellos le dijeron, pues sí, nosotros sí estamos contentos de que usted pida la mano de mi hija, pero bueno, pues en este caso, como pues una cortesía, hable usted con mi hija. Y sí, pues fue una excepción, porque normalmente los papás no hablaban con la hija, le dicen, te vas a casar con fulano de tal. Y chispas, pues quisiera o no quisiera, se tenía que aguantar, y pues ándale. Pero en este caso le permitieron hablar, y fue y le dijo, bueno, le bajó el cielo y las estrellas y le dijo, mi amor, yo estoy enamorado de ti, bla, 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 bla. Y la muchacha pues este viejito, pachichi, ese viejito ya chipocleto, pues no. Entonces, ¿qué haré para salir del apuro? Pues se le ocurrió una cosa que parecería imposible. Mire usted, me casaré si acaso me construyera una casa de alfeñique. Alfeñique es un dulce, un turrón de almendra. Así que pues era como decir, me construyes una casa de nubes o de viento, una cosa pues irónica, imposible. Y el señor, el José Antonio Morales se fue, estuvo rumiando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago una casa de alfeñique? Pues alfeñique es un turrón. Y entonces el arquitecto más famoso de Puebla, al que le encargaban las obras más difíciles, era don Antonio de Santa María Inchaurregui. Y lo fue a ver y le dijo, oiga, señor arquitecto, pues mire, y le contó, me gustaría que me hiciera una casa que pues por lo menos pareciera hecha de alfeñique. Don Antonio se quedó pensando, pues era el barroco, era la época de la yesería,
de los ladrillos, de los azulejos, de la piedra, de las rejas, y dijo, déjeme pensar. Se puso a pensar y en su imaginación vino una casa extravagante, llena de yeserías, llena de yeserías, exageradamente llena, para que lucieran junto con los azulejos y los ladrillos. Empezó a hacer unos bosquejos, unos bocetos, y luego finalmente se le ocurrió la idea completa. Llamó al herrero y le dijo, mire, aquí están los dibujos de la casa que usted me pide, parece de alfeñique. Y el otro dijo, exactamente, esa quiero. Pues mire, es que le va a salir cara, yo no le estoy preguntando a usted el precio, hágala. Y empezó a surtir la lana y empezaron a hacer la casita modesta, y finalmente resultó esto que nosotros todavía presumimos a los visitantes, la casa de alfeñique. Con el tiempo la gente ignorante, como dejó de usarse el dulce de alfeñique, ya casi no se hace hasta la fecha, ya no se hace muy poquito, empezaron a decirle casa del alfeñique, como si el alfeñique fuera un señor, la casa del alfeñique, o fuera un general o un servidor, lo que fuera, la casa del alfeñique. No, la casa de alfeñique, la casa de turrón, la casa de dulce, como la de Hansel y Gretel, del famoso cuento. Pues así, bueno, ese cuento no había circulado todavía en Puebla, pues no era conocido, y no obstante don Antonio de Santa María Inchaurregui pues la construyó, y ya que estaba terminada la fue a revisar la iba revisando el herrero, él mismo hizo las herrerías, que vean qué maravilla de rejas tiene, pidió que en la fachada se venerara a la Sagrada Familia completa, a Jesús, María y José, Ana y Joaquín. Por eso están sus monogramas, entre la yesería, ahí están las iniciales entrelazadas de Jesús, María, José, Joaquín y Ana. Y ya fue por la muchacha, le pidió permiso a los papás y dijo, la voy a llevar, vengan ustedes. Fueron todos y le dijo, muchacha, aquí está la casa de alfeñique. Y la otra tuvo que tragar gordo y decir, chin, pues yo di mi palabra, ahora ni modo. Y se casó con él. Y tuvieron 1,000 hijos, como se acostumbraba. Esa es, en resumidas cuentas, la historia de esta casa de alfeñique, que fue dañada con este terremoto del 19 de septiembre. La trepidación hizo que sufriera cuarteaduras y que las yeserías exageradas, sobre todo de los plafones, de las cornisas voladas que tiene, empezaron a desprender. Y bueno, pues ya está apuntalada y está en proceso de restauración. Por ahí ha habido cifras exageradas, que se pidió un apoyo a la UNESCO de $500,000 para repararla, por lo menos eso leí en el periódico. Pues será difícil, la UNESCO no dispara ni en defensa propia, no tiene recursos. La UNESCO vive de las aportaciones que de los países que pertenecen a esta organización para la educación, la ciencia y la cultura dan. Y al principio, cuando se crearon las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas daba a todo mundo. El primero que daba era Francia, luego en cantidad Estados Unidos y otros países, pero Estados Unidos dejó de dar hace ya varios años, con 1000 pretextos, y no le echemos la culpa al loco que está ahorita, no, ya desde antes había declinado dar su contribución, y otros países han dejado de dar, que no vale la pena ni nombrarlos. Así que es difícil que la UNESCO dé dinero para acá. Yo creo que nada más fue soltar un dato
para la prensa y se acabó. Hay recursos, yo creo, por parte del gobierno del estado, que es a quien le toca pues la restauración, y no creo que sea tan cara como lo están proponiendo. De repente en estas reconstrucciones se despachan con la cuchara grande. Y para empezar, aprovecho para reiterar algo que había yo dicho hace mucho tiempo, cuando estaba todavía el recuerdo del sismo muy fresco. Los edificios de carácter federal, principalmente los templos son propiedad federal, tienen un seguro. El Instituto Nacional de Antropología e Historia pagó un seguro y por lo tanto, lo paga cada año. Esta aseguradora tiene la obligación de dar lo necesario para reparar en lo fundamental los templos. No da para decoraciones, si se les cayó el oro, si se les cayeron los yesos, eso no da. Pero si hay fisuras, si hay grietas, si hay desplomes, etcétera, sí. Y si le llegan por allí que venimos de parte del ayuntamiento, venimos de parte de quién sabe quién, y venimos y le estamos haciendo el estimado de costos, se lo están llevando al baile. Normalmente a los padrecitos van y los cuentean. No hay seguro federal, no. Si ustedes le hacen caso a estos que van y les proponen y hasta presupuesto les dan, se los están transando. Así que tengan mucho cuidado. Todo esto lo decimos porque pues la casa de Alfeñique está maltratadita. Y bueno, nada más recordarles que hoy es el día de San Blas. Ahorita hablamos de eso. Vamos a unos mensajitos. Qué bonitas canciones en estos virtuosos de la guitarra. Pues en México tenemos muy buenos guitarristas. Pero bueno, les estaba yo diciendo que hoy es el día de San Blas. San Blas es patrono protector contra las enfermedades de la garganta. Yo al rato voy a que me pongan mis ceritas. Le cruzan a uno las ceras en el cuello y se pide y se imparte la bendición que se hizo especialmente para San Blas. San Blas, un obispo armenio del siglo IV, dicen que curó a un niño el que se le había atravesado una espina de pescado y se estaba muriendo, y él puso sus manos en la garganta y la espina fue expulsada del niño. Entonces por eso es patrono, y por lo tanto, y dicen que además vivía en una cueva y curaba a los animales que iban heridos, que alguien de estos cazadores condenados que andan matando nomás a lo sonso. Pues yo nunca he entendido esto de la cacería. La entiendo en la época en que la gente tenía que cazar para comer, pero el cazar por deporte, el cazar por gusto, no lo entiendo. Eso sí, pero bueno, cada quien con su cada cual, ¿no? Hay libertad en este país. Y bueno, los curaba. Entonces la iglesia lo nombró protector contra las enfermedades de la garganta y protector de los animales. Sí más que San Antonio Abad, pero ni modo, le robó la fama a San Antonio Abad. Y sin embargo, San Blas durante muchos años fue patrono de los veterinarios. Ya no se acuerdan los veterinarios de hoy que San Blas es su patrón. Además, San Blas es patrón de la Ciudad de México, uno de los patrones de la Ciudad de México. Una ciudad tan grande como México no puede nomás con un patrón, tiene que tener varios. Entonces, patronos de la Ciudad de México son San Miguel Arcángel, San Antonio Abad, San Hipólito, San Blas, por solo mencionar estos. Puebla, ni sabemos cuáles son nuestros patronos. Los patronos de nuestra ciudad son Los Ángeles.
San Miguel, San Gabriel y San Rafael principalmente. Y luego, en orden de cómo fueron declarados, Santiago, porque Puebla fue fundada como ciudad para españoles, San Pedro, Santa Rosa de Lima, San Cristóbal, son patronos de nuestra ciudad. Y ni siquiera nos damos cuenta que son patronos. San José, por supuesto, San José. Y ni quién les haga caso ahora, pues por eso nos va como en feria. Por eso nos va como en feria. Por eso andan haciendo tonterías como esta de la 3 Oriente y Boulevard, en donde dicen que están haciendo una zona peatonal, cuando realmente es una, pues, trampa para que el hotel que se puso allí se robe una buena parte de la banqueta. Y alegan que no es cierto, que eso ya estaba programado desde antes. No me vengan con cuentos. Es parte de un rollo en el que está metido un señor que se llama gerente y que aprobó esto cuando todavía tenía facultades para aprobarlo por parte del INAH, y después lo hizo cuando ya no estaba allí, sino que estaba en otro puesto. Nomás hay que buscarle por allí y verán que todo sale a flote. Pero bueno, San Blas es patrono de las enfermedades de la garganta. Me imagino que en algunas iglesias seguirán dando la bendición de San Blas, y ya no sé cuáles, pero en donde sí sé es en la Concordia. Allí sí los padres de la Concordia, redentoristas, van y aplican la bendición. Vas y te ponen tus velitas en el cuello y dicen la fórmula de la bendición y ya sales bien contento y seguro que se te va a quitar la enfermedad. Así que yo voy a ir corriendo al ratito antes de que otra cosa suceda. ¿Tú también tienes que ir con, o no? No, pero bueno, tenemos también unos mensajes por acá. A la señora Josefina Rosas, quien comenta que es un deleite escucharle cada sábado. Y bueno, ella es porteadora de la Virgen de la Soledad. Ay, qué bueno. Y envía a saludos a sus amigas Marbet y Carmelita, quienes son admiradoras. Ay, muchas gracias. Y sí, pues ya hay que estar haciendo ejercicio porque se nos adelanta la Semana Santa. Entonces hay que estar listos para lo que se ofrezca. También un saludo a la señora Rosalía Marta, quien comenta que tiene un libro, el cual le gustaría obsequiarle y cómo puede entregárselo. El libro se llama Crímenes y Desobediencias, Relatos Históricos del Siglo XIX. Ay, qué padre. Pues ahí en el Museo Paep, con doña Excel, 11 poniente 1911, si me hace usted el favor, y me lo leo, pero rapidito. Y también un saludo para el señor Carlos y Mariana, quienes envían saludos al señor Raúl Vidal. Ah, pues qué bueno que le mandan saludos. Nosotros les mandamos saludos a ellos. Así ¿no es cierto? Muy bien. Pues ya dije lo de San Blas. Y luego es muy importante, el lunes no tenemos actividades, no hay clases, porque estamos celebrando la Constitución. Pero deberíamos estar celebrando las constituciones, no la Constitución. La primera Constitución a la que México se adhirió fue la de 1812, que fue para todas las posesiones españolas. Se juntaron porque resulta que ya era un relajo, el gobierno de España, se agarraban, había un agarrón entre la familia real. Carlos IV, que era el heredero de la corona, bueno, tomó posesión como rey, Carlos IV, pero era un señor tan pusilánime, tan poco preparado para gobernar, que todo mundo gobernaba por él, de tal manera que, pues ya entrado el siglo XIX, decidió abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Y abdicó, y entonces tomó posesión Fernando VII, y luego se arrepintió y volvió a exigir el trono y decirle a su hijo que se esperara. Entonces vino una desorganización terrible, y aprovechando esa coyuntura, Napoleón, con el pretexto de que se había aliado con España para invadir Portugal, tomó posesión prácticamente de España. Invitó
a los reyes, a la familia real, tanto a Carlos IV como a Fernando VII, esposas, hijos, criados, a Bayona. Y ya que estaban en Bayona, con toda la amabilidad del mundo, les dijo que estaban prisioneros. Así que quedó prisionera la familia real y los hizo firmar una abdicación absurda en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Imagínense ustedes, ante esta coyuntura, las cortes, que así se les llamaba a los gobiernos provinciales de España, decidieron reunirse y formular una constitución. Fueron invitados, empezaron a llegar en 1811, unos primero, otros después, y por primera vez se juntaron de todas las posesiones españolas, es decir, la propia España, Filipinas y los países dominados de América, o sea, la América española, y juntos redactaron una constitución que se promulgó el 19 de marzo de 1812, el día de San José. Y a esta constitución, porque fue del día de San José, se le llamó la Pepa. La Pepa. Así le dicen los españoles a la constitución, la Pepa. Y bueno, pero en 1821 México se declaró independiente de España y convocó a un congreso constituyente que con altas y bajas se reunió finalmente en 1823, y al año siguiente, en 1824, fue aprobada la primera constitución. Así que esta primera constitución de 1824 fue un pleito casado, porque algunos representantes decían que tenía que ser una república centralista, es decir, que hubiera un gobierno central omnipotente que mandara por encima de todos los demás, y otros que decían que debería ser una república federal. Se votó y ganó el formato de república federal gracias a la participación de don Miguel Ramos Arizpe, que era deán de la Catedral de Puebla. Así que México nació como una república federal en 1824. Y fíjense, el país estaba formado, todavía no se llamaban estados, se llamaban provincias, como en el régimen español. Fíjense cuáles eran las provincias que estaba compuesto el país cuando esta primera constitución de 1824. California Alta, California Baja, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guadalajara, México, Michoacán, Nuevo León, Nuevo México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Santander, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Texas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y las provincias de Guatemala. ¿Cuáles son las provincias de Guatemala? Honduras, El Salvador y Nicaragua. De ese tamaño era el país, de ese tamaño era el país. Fíjese, cuando se dice California Alta y California Baja, no está hablando de lo que llamamos el estado de Baja California y Baja California Sur, no, se está hablando de toda la península como California Baja. La California Alta es California, Estados Unidos, a la que se está refiriendo. Así que Alta California, para decirle de otra forma, era parte de México junto con la Baja California, que ahora está dividida en dos estados. Así que fíjense nada más, el estado que se llamaba Nueva Galicia quedó como Guadalajara y después ya tomó el nombre de Jalisco. Otra es la provincia de Santander, que después se llamó Coahuila. Y aquí está Texas. Texas pertenecía todavía a México, y las provincias de Guatemala, que al poquito se separaron, al poquito, pero todavía en esta constitución estaba. Qué grande era nuestro país, de veras, qué grande era nuestro país. Y bueno, esta constitución duró de 1824 a 1834, 10 años,
porque los conservadores insistían en que hubiera una república centralista. Pues no, muy poco tiempo duraron estos intentos de república centralista, siempre fue república federal, y hoy somos una república federal, aunque suena como centralista. Y ya yo creo que los 2 últimos sexenios dejó de ser tan centralista como fue antes, porque aunque era federal, acuérdense ustedes que ahora son las que usted diga, señor presidente. Así que el presidente de la República era como el rey, y todo lo que decía era indiscutible y se obedecía inmediatamente. Ya los 2 últimos sexenios se acabó eso, y se volvió todo un caos, porque en lugar de pasar a la otra parte, pues cada quien para su santo. Y claro, hubo otro intento de constitución, pero finalmente en 1856 se volvieron a reunir, se convocó un Congreso Constituyente, y en 1857 se proclamó la Constitución General del país, que duró hasta 1917, cuando la revolución, como resultado de la revolución, se modificó completamente. La de 1917, que está vigente, aunque de la promulgación original a la que tenemos ahora se le han puesto parches que para qué le platico. Vamos a unos mensajitos. Tu opinión cuenta. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. De regreso. Pues decía yo que nuestra Constitución tiene un montón de parches, y siempre comparo y todo el mundo dice, bueno, pues ya lo dijiste la otra vez, lo vuelvo a decir. Parece de las colchas aquellas, de las cobijas que hacían las abuelitas, de retazos de tela, y pegaban uno con otro, que quedan rete bonitas, eso sí, y cómo cubrían del calor. Pero así está nuestra Constitución. Parche contra parche, porque cada legislación parece que no tiene otro que hacer que andar reformando la Constitución, de tal manera que el espíritu original de la Constitución de 1917 se quedó en 1917, y ya pasó 1 siglo y 1 año, y todavía le seguimos parchando a la Constitución. Fíjate, la revolución luchó por el sufragio efectivo y por la no reelección. ¿Y qué pasó? Que el sufragio efectivo, pues lo hacen efectivo los que tienen la chequera en sus manos, y la no reelección quedó también en el olvido, porque ya se admite la reelección. Pues entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanto rollo? 1 millón de muertos en la revolución que no sirvió de nada, sacrificio inútil. Pero bueno, así estamos. Y bueno, le enviamos un saludo a Laura Sánchez Flores, quien comenta que la conferencia del día de ayer fue muy interesante y amena como siempre. Y bueno, que le gustó el evento. Ay, gracias, qué bueno, qué bueno. También un saludo a la señora Inés Sánchez, quien envía saludos y comenta que recuerda que en el barrio de Xonaca se hacía fiesta con motivo de la Candelaria. Había tómbola, antojitos, carreras entre... Y se acabó el cuento. Así van y le cuentan a los alcaldes que va a ser lo máximo de lo máximo, que esto es poner a la moda el barrio, de la colonia, etcétera, etcétera, y el negociazo es de estos de Smart. ¿Qué Smart? ¿Qué 8 cuartos? Nuestro barrio no se llama Smart, se llama barrio, se llama pueblo, se llama villa, se llama aldea, pero no Smart. ¿Qué tonterías son esas, por no decirle de otra manera? Así que, bueno. También un saludo a la señora Inés Sánchez, quien también comenta que la fiesta del barrio de Xonaca, con motivo de la Candelaria, llegaba al Teatro Guiñol con los titiriteros. Eso ya no hay, lamentablemente. Ya todavía en algunas ferias del país, sobre todo en Jalisco, en el occidente,
sí van las caravanas de titiriteros, pero ya entre nosotros no, lamentablemente se acabaron. El señor Abel Brenes envía saludos y comenta que ha escuchado a Natalia Lafourcade, quien recientemente ha interpretado canciones de antes, las ha rescatado y recomienda que se escuchen. No, pues sí, qué bueno, son hermosas las canciones de antes. El señor Pascasio Moreno hace la invitación para que el público visite el santuario del Cerrito de los Remedios y el horario es de 7 de la mañana a 7 de la tarde, todo ello a nombre de la mesa directiva. Le mando un abrazo a don Pascasio, ya estuvimos juntos el otro día porque ya las torres del santuario de los Remedios se terminaron, ya. Nada más estamos mirando reforzar una parte de la barda que contiene al atrio para que no tenga esas fisuras tan extrañas y se pueda garantizar la seguridad a los fieles. Pero ya de hecho van de los pueblos, de los barrios a visitar a la Virgen, a invitarla, a bajarla, etcétera. Y bueno, pues ya empezó a funcionar otra vez, la Virgen está en su santuario y toda la comisión está trabajando intensamente junto con Turismo Federal, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para dejarlo, pero otra vez, muy fuerte el santuario. Don Pascasio, le mando un abrazo. El señor Victoria Sánchez le comenta que le gusta mucho el programa y pregunta por el número de la señora que hace composturas. Híjole, a ver si nos los mandan ahorita, pero bueno. La señora María Luisa Martínez comenta que es muy agradable el programa y que ojalá pueda hablar de San Felipe de Jesús día 5 de febrero. Ahí voy, no el 5, pero hoy. Vamos a unos mensajitos. Tu opinión cuenta. Estamos de regreso. Bueno, también le enviamos un saludo a la señora maestra, la maestra María Elena, quien comenta que a su parecer los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón podría ser considerada como la primera constitución. Sí, de hecho algunos la proponen, sin embargo, nunca se puso en vigencia, nunca. Es un principio extraordinario de don José María Morelos y todo el mundo luchaba por la libertad, pero no se ponían de acuerdo, y don José María Morelos es el primero que podríamos llamar ideólogo y propone los sentimientos de la nación, que es una serie de principios, pero lamentablemente no se pusieron en vigor nunca y por lo tanto no es más que un antecedente ideológico de lo que serán después las constituciones, ¿verdad? Pero bueno, hace muchos años, yo me acuerdo, en 1997, yo participé en algo que se nos ocurrió y que tuvo muy buen resultado. El 5 de febrero de 1997, a la 1 de la tarde, sonaron todas las campanas de las iglesias de Puebla. Y se oyó precioso que la ciudad repicaran toda. La gente decía, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué están repicando las campanas? Porque fueron los 400 años de la muerte del que hasta entonces era el único santo mexicano, Felipe de Jesús, San Felipe de Jesús. Fíjense, San Felipe de Jesús realmente se llamaba Felipe de las Casas Martínez. Ese era su nombre, Felipe de las Casas Martínez. Él fue hijo de un español de Toledo, de Illescas, que se vino, pidió permiso para pasar a la Nueva España, se casó con doña Antonia Martínez y se trasladaron a la Nueva España como vecinos de la Ciudad de México y no traían ni un quinto, como muchos españoles vinieron con una mano atrás y otra adelante, y entonces él, que conocía de platería, puso su taller en la calle de Tiburcio, muy cerca de Capuchinas, y allí empezó a tener dinero, empezó a ganar dinero como buen platero que era, y además buen negociante, porque además tenía otro tipo de negocios,
y muy pronto fue uno de los hombres más ricos de la ciudad, de los más ricos de la ciudad. Tuvo varios hijos, pero el mayor fue bautizado porque nació el 1 de mayo, y el 1 de mayo es el día de San Felipe Apóstol. Entonces le pusieron Felipe. Y este hijo mayor fue bautizado en el sagrario de la catedral, así como Felipe. Era un chamaco latosísimo, pero latosísimo. Y tenía una nana que era negra, lo andaba cuidando por todos lados, y la pobre sufría de andarlo cuidando y de aguantar sus travesuras. Y siempre en el jardín de la casa tenían una higuera que originalmente daba muchos higos y de pronto se secó. Y entonces la negra desesperada decía: este va a ser santo cuando la higuera reverdezca, es decir, nunca. Y bueno, pues Felipe aprendió el oficio de su papá, platero, y fue buen platero, pero era flojo y andaba de reventado, como dicen los chamacos, no le hacía caso al papá, lo regañaba, en fin, hasta que finalmente, para quitarse el acoso del papá, que se lo traía cortito, dijo: quiero ser religioso, y se metió a los franciscanos dieguinos, y allí estuvo un tiempecito. Lo mandaron a Puebla, estuvo aquí en Puebla, en el convento de San Antonio, y se escapó, se brincó la barda y se peló para México. Eso era un delito grave, es decir, desde el punto de vista eclesiástico, una evasión del convento, pues implicaba una excomunión o algo por el estilo, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, se fue. Su papá le dijo: pues ahora sí vas a trabajar, no serviste para religioso, te me vas a Filipinas, a donde ya tengo negocios, y que lo manda a Filipinas. Y allá se fue a organizar los negocios del papá, y los organizó rete bien, y puso taller de platería también allá en Manila. Y cuando el negocio estaba requete bien, entonces se arrepintió de haberse escapado del convento, pidió perdón y volvió a entrar con los franciscanos en el convento de Santa Bárbara de Manila. Y allí estudió. El papá tuvo que mandar a alguien que se encargara de sus negocios, pero muy contento de que su hijo había vuelto al redil. Terminó sus estudios y dijeron que se regrese a la Nueva España para ser ordenado sacerdote. Entonces lo embarcaron y se vino en la famosa nao a Veracruz, a Acapulco. ¿Y qué creen? Que una tormenta, un ciclón, que allá se llama tifón, destruyó la flota que venía para la Nueva España, y el barco donde él venía fue aventado contra las costas de Zipango, y se desbarató. Zipango es el Japón, y entonces allí pues los náufragos fueron recogidos por pescadores japoneses y llevados hasta la ciudad más cercana, donde los alimentaron, los cuidaron, porque venían muy dañados. Y entonces él dijo: yo soy franciscano, y le dijeron: pues aquí hay franciscanos, te llevamos con ellos. Y lo llevaron con ellos. Pero para entonces el gobernador, el jefe, que no el emperador, sino el que verdaderamente mandaba en Japón, el Taiko-sama, era profundamente antioccidental, no quería que Japón se contaminara, y entonces prohibió que se predicara la religión católica bajo pena de muerte. Y como los franciscanos seguían predicando, fueron condenados a muerte. Felipe, que estaba alojado con ellos, no caía dentro de este castigo, porque él era náufrago y acababa de llegar. Sin embargo, él dijo: yo quiero seguir la suerte de mis hermanos. Y entonces, en medio de todos los tormentos, las penurias, fueron hechos caminar hasta la ciudad de Nagasaki, apedreados, golpeados, etcétera, y finalmente allí se decretó la sentencia. Si eran cristianos, pues deberían morir como su fundador. Así que fueron crucificados 22 franciscanos, varios franciscanos, algunos jesuitas y gente que no era laicos. Allí fueron crucificados los 22. Felipe fue uno de los primeros en ser colocados en la cruz.
no fueron clavados en la cruz, fueron amarrados, les pusieron una argolla en el cuello para que se fueran ahorcando lentamente por su propio peso, y después, como tardaban, a Felipe, que no se moría, el jefe de los soldados ordenó a lancearlo. Lo cruzaron con unas lanzas en el cuerpo y lo mataron. Fue el primer, de los primeros mártires, y en el caso de la Nueva España, el primer santo. Fue canonizado un siglo después y hubo fiestas en todo México. Tenemos llamadas. Sí, un saludo al señor Ruiz de la colonia La Loma, quien envía una felicitación y comenta que él proviene de Veracruz, específicamente de Tlaliscoyan. Y pregunta qué significa esa palabra en náhuatl. Tlalisco, Tlalis es tierra, Scoya, Tlaliscoyan, como la tierra apertujada o la tierra, sí, algo así, pero se lo voy a checar. El señor Rumbén envía felicitación y también pregunta cuál era la calle ancha. Pues había varias calles anchas. La calle ancha era la 22, Oriente. La calle ancha también era ahí en la 3, en Analco. También se llamaba calle ancha. El señor Manuel envía felicitación y comenta que durante el virreinato la extensión territorial de México era de casi 6 millones de kilómetros cuadrados y México era el segundo país más grande después de Rusia. Exactamente, sí, tiene toda la razón. También un radioescucha comenta que conoce una señora que rinde culto a la muerte, pero justo ayer vio a la misa cargando a un niño Dios. Ah, bueno. Muy grande, como de 50 centímetros, y pregunta cómo se puede llamar ese tipo de fanatismo. Bueno, no, pues ya lo dijo él, ¿no? Y Carlos Figueroa comenta que su amigo, el innombrable, ya le cayó la Carcasio, que está vendiendo la vía pública. Ah, caray, no sé a quién se refiere que esté vendiendo la vía pública. Y bueno, también... sí, claro, ya sé quién, sí, pues ahí es lo que estamos hablando del hotel. Uh-huh. Y bueno, también les hacemos una invitación para que nos acompañen el próximo viernes a las 6 de la tarde a la inauguración de la exposición Francisco Van den Eyren, que se va a aperturar a las 6 de la tarde en Museu Paep, en la 11 Poniente, 1914, en Barrio de Santiago. Un pintor del siglo XIX, poblano muy, muy importante. Pues ojalá estén allí. Pues muchas gracias, felicidades a los Felipes, a los Blas de hoy. Y Blas Hernicha, le mandamos un saludo. A Felipe Gutiérrez, el lunes cumple años y es su santo. Pues le mandamos creo que es santo y cumpleaños. Le mandamos un cordial saludo y a todos ustedes. Gracias, Ixelito. Gracias, Anabela. Gracias, Lalo Álvarez, mi tocayo. Que le vaya muy bonito y aquí estamos el próximo sábado. Hay miles de historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta.